buenos días a todo el mundo y bienvenidos al tercer módulo del curso de griego antiguo desde cero en academialatin.com. En este tercer módulo, podemos decir que vamos a ver cosas nuevas, pero son cosas nuevas que más bien son una ampliación a cosas que ya hemos estado estudiando. Concretamente, más primera declinación y más presente, ¿no? Entonces, cuando habíamos estado estudiando la primera declinación, habíamos dicho que era la primera declinación femenina. Y también dijimos, ojo, en griego, al contrario que en latín, también hay algunos, no muchos, pero algunos sustantivos de la primera declinación que son masculinos y que tienen sus particularidades. Vamos a ver que no muchas, pero hay que estar precavido, ¿no? Y luego también vamos a ver más presentes, concretamente los presentes temáticos contractos. Hasta ahora hemos visto los no contractos, ahora vamos a ver estos que son un pelincito más complicados, los contractos, ¿no? Y luego, como algo nuevo y que no lo vamos a ver de forma teórica, pero es muy importante en la práctica, ¿no? Lo vamos a ver ahora cuando veamos la teoría, luego haremos la práctica y vamos a ver que esto es muy importante, ¿no? Lo voy a leer. La práctica de análisis y traducción será en esta ocasión de un pequeño texto que forma una unidad. Hasta ahora lo que hemos hecho ha sido analizar y traducir oraciones sueltas, básicamente una oración que no están conectadas entre sí, que no forman un texto, son totalmente aisladas, etc. Pero ahora, como vamos a analizar y traducir un pequeño texto que forma una unidad, ya lo podemos ir viendo aquí, ¿no? Que va todo seguido. No lo vamos a ver todavía porque no procede, pero vemos que es un texto que va todo seguido, ¿no? Es un texto que es una, vamos a llamarlo así, una pequeña historia, ¿no? Entonces, esta será una ocasión estupenda para empezar a ver las partículas. Habíamos dicho que en griego hay muchísimas partículas, están apareciendo realmente todo el rato, ¿no? En latín también hay algunas partículas, pero desde luego no tantas como en griego, ¿no? Entonces, vamos a ver las partículas más frecuentes del griego antiguo y, en general, cómo trabajar con textos con más de una oración, ya que, también hay un cierto procedimiento a la hora de trabajar con textos que son larguitos o simplemente que son más de una oración, ¿no? Entonces, todo eso lo vamos a ver luego en la práctica. Y como decimos, pues básicamente este tercer módulo se compone de solo dos clases y que no son especialmente difíciles, en mi opinión, la primera declinación masculina y el presente temático contracto. Así que, sin más dilación, vamos ya directamente, clicamos aquí, la primera declinación masculina y vamos a terminar ya de una vez por todas con la primera declinación. Entonces tenemos aquí ya la octava clase de este curso, la octava lección, la octava clase del tercer módulo, ¿no? Es decir, estamos todavía en el tercer módulo, la primera clase del tercer módulo, pero que es la octava clase del curso completo, ¿no? En fin, no importa. En la octava lección del curso de griego antiguo desde cero terminaremos de estudiar la primera declinación. Ya lo hemos dicho, hemos visto la femenina, que es la más frecuente sin ninguna duda, pero ahora nos quedan los masculinos, ¿no? Entonces, son de mucha menor frecuencia y con algunas diferencias respecto a la femenina. Eso es principalmente lo que tenemos que ver aquí, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver en esta lección? Pues vamos a ver la morfología de la primera declinación masculina, que como vemos aquí se divide en dos. Habíamos dicho que en la femenina se dividía en tres, en la masculina solo en dos, en alfa y en eta. Y vemos ya que aquí tenemos cosas diferentes, ¿no? En el enunciado as u es u. Eso ya es diferente, ¿no? Entonces, vamos a estudiar primero esta parte de aquí, ¿no? Morfología de la primera declinación masculina. La primera declinación, igual que en latín, y como ha resultado al final en español desde la evolución del latín, la primera declinación siempre se sintió como la declinación femenina, aunque por razones históricas que no vamos a explicar, hubiera también algunos sustantivos masculinos, pero, ojo, ninguno neutro. Esto hace que la primera declinación masculina, que hemos dicho, la primera declinación por lo general es femenina, por eso, por extensión de la regla, pues la primera declinación siempre se ha considerado como que es de los femeninos. Entonces, los que ya estaban ahí, que eran masculinos, pues eso se siente como una especie de anomalía, ¿vale? Entonces vamos a ver qué pasa con eso.
Esto hace que la primera declinación masculina sea como la femenina, pero con influencias de la segunda masculina. La segunda, a su vez, pues se había considerado siempre la declinación masculina y neutra, ¿no? Entonces, eso de hecho está muy relacionado con el hecho de que, como habíamos visto, los adjetivos de la primera clase, sea para los masculinos, pues la declinación tipo os, on, ¿no? Entonces, calós, calé, calón, ¿no? Entonces, calós, masculina, entonces segunda masculina. Calé, femenina, entonces primera femenina. Y luego calón, neutra, entonces segunda neutra, ¿vale? Entonces vemos que todo tiene sentido. Los sustantivos masculinos de la primera declinación se distribuyen en dos tipos. Entonces, habíamos dicho que los femeninos eran 3 tipos, pero en los masculinos no hay alfa impura. Tenemos los 2 tipos, uno cuyo enunciado es as, u, es decir, los tipos en alfa, porque es en as, y luego enunciado en es, u, es decir, en eta, ¿vale? Porque su nominativo es en es, con eta. Como vemos, la terminación del genitivo singular es u, y ahora habíamos dicho, según la regla general, ¿no? ¿Qué genitivo singular termina en u? Los de la segunda declinación. Pero ojo, también puede terminar en u, es decir, en ou, los masculinos de la primera. Entonces vemos que solo el nominativo nos va a decir si es primera o segunda declinación. Cuando habíamos estado explicando todo esto del enunciado, y habíamos dicho, bueno, el enunciado por lo general es súper útil, es súper... es decir, que no da lugar a confusión, no da lugar a dudas. Bueno, eso más bien es el latín. En latín absolutamente no cabe ninguna duda. En griego vemos que sí hay, porque habíamos dicho, ¿no? La morfología griega en general es mucho más complicada que la latina, ¿no? Y aquí tenemos bueno, esta pequeña, vamos a decirlo así, excepción a la regla, ¿no? Entonces tenemos que el genitivo en ou puede ser normalmente de la segunda, pero también puede ser de la primera masculina, ¿no? Entonces, solo el nominativo nos va a decir si es primera o segunda declinación. Es decir, si nos encontramos un sustantivo con el enunciado as, ou, miramos, como siempre, el genitivo para saber la declinación y vemos ou. Entonces, en principio, decimos segunda declinación. Pero ojo, ¿no? También debemos mirar el nominativo. Y ahora, si vemos as o es no es segunda declinación, es primera masculina, ¿vale? Entonces, mucho cuidado con eso. Todo el plural es exactamente igual que los sustantivos femeninos, por tanto, el plural no tenemos que aprender nada nuevo. Y realmente solo hay 2 cambios en los sustantivos masculinos de la primera declinación. Es decir, vamos a verlo ahora, que todo es prácticamente igual que en los femeninos y que solo tenemos estos 2 cambios, que precisamente son los cambios que podemos ver en el enunciado, ¿no? Su nominativo singular termina en la S, en sigma, que eso, como lo vamos a ver ahora, es realmente esta copia de la característica de la segunda declinación, ¿no? Entonces, habíamos dicho, por ejemplo, anthropos, ¿no? Entonces, esa S final, esa sigma final de anthropos, la primera declinación masculina la copia. Y luego, anthropu, ¿no? Entonces, pues también el genitivo singular lo copia de la segunda declinación, ¿no? Por todo esto que hemos estado diciendo, de que la segunda declinación se consideraba como la declinación masculina por excelencia, entonces, si tenemos masculinos en la primera, pues va a copiar estos rasgos de la segunda, ¿no? Entonces, vamos a aquí, vale, aquí vamos a ponerlo, que esté centradito. Entonces, primero, primera declinación masculina en alfa, es decir, cuyo enunciado es as, ou. Igual que los femeninos pertenecen a este tipo los sustantivos cuya raíz termina en ro, iota, épsilon, es decir, en rie, jaja, ¿no? Entonces, a. Su declinación es la siguiente, y tenemos aquí el típico ejemplo, ¿no? Que es neanías, neanium. Y como podemos ver aquí, vemos que aquí tenemos a con iota suscrita, ai, as, on, ais. Entonces vemos que el plural, desde luego, directamente es igual que los femeninos, aquí no tenemos que atender a ninguna excepción. Y luego, dentro del singular, esto es igual que los femeninos, esto es igual que los femeninos, esto y esto
es igual que los femeninos y esto es igual que los femeninos y solo, como habíamos dicho, las formas del enunciado son las únicas diferentes, son diferentes porque cogen la característica de la segunda declinación, es decir, la sigma para el nominativo singular y ou para el genitivo singular, ¿vale? Entonces, esas son las únicas diferencias. Por tanto, vemos que es realmente bastante fácil, ¿no? Entonces, tenemos aquí neanías, neaniu, que significa un joven, ¿no? De neos, bueno, nea, nuevo, ¿no? Es decir, alguien que es nuevo es alguien joven, ¿no? Tanto en este como en el siguiente tipo, es decir, es ou, hay que tener en cuenta que as o es son desinencias de nominativo, ojo, no de genitivo. Entonces aquí también nos tenemos que parar a pensar un poquito, porque si esto fuera femenino, pues precisamente la terminación as sería el genitivo, ¿vale? Entonces, mucho cuidado con eso, que en este tipo de sustantivos la as es nominativo, no genitivo, como era en la primera declinación femenina, ¿vale? Y lo mismo en este otro tipo. Entonces, primera declinación masculina en eta es o. Todos los sustantivos cuya raíz no termine en ro, iota, epsilon pertenecerán a este tipo. Y su declinación es como sigue, y vemos que es prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces, esto, pues igual que siempre, en la primera declinación. Y luego aquí tenemos polites, entonces, con esta eta, por eso es. Luego, el vocativo, ojo, el vocativo es polita. Luego, el acusativo politen, politu, polite, ¿vale? Entonces, aquí vemos que, aunque sea el tema en eta, pero el vocativo es en a, ¿vale? Entonces, cuidado que esto es un poquito raro, pero es así, ¿vale? No tiene otra historia. Es decir, no es porque aquí en neanías vemos que el vocativo es básicamente el nominativo, pero sin la sigma. Entonces, aquí podríamos decir el nominativo sin la sigma, entonces polite. No, cuidado. El vocativo es en alfa. Es la única forma en alfa en el singular, ¿vale? Entonces, pero bueno, por lo general vemos que bastante fácil. Este modelo es muy frecuente en sustantivos en tes, que es lo que en español da ta, ¿no? Entonces, por ejemplo, poietés, poeta, ¿no? Entonces, ahí vemos por qué palabras como poeta, atleta, en principio son masculinos, aunque terminen en a. Entonces, esa es la razón etimológica histórica, ¿no? Porque proceden de la primera declinación, pero de los sustantivos masculinos, ¿no? Y en nombres propios de hombre. Solo en este último caso el vocativo es en eta, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en Thukydides, que este es, bueno, el gran historiador, ¿no? Griego, junto a Heródoto. Entonces, tenemos aquí Thukydides, Thukydidu, por tanto, es u, y solo en estos nombres propios de hombre, aquí tendríamos Thukydide, no Thukydida, sino Thukydide. En todo lo demás es lo que hemos dicho, ¿vale? Entonces, pues ya está, con esto terminamos ya del todo la primera declinación, habiendo visto la primera declinación masculina. Ahora, en la siguiente clase vamos a ver un poquito más sobre el presente, ¿no? Los presentes temáticos contractos. Muchas gracias por ver este vídeo, por ver esta clase, por ver esta lección. Espero que te haya servido, espero que hayas aprendido, espero que hayas entendido todo esto que hemos estado explicando, practicando, etc. Lo que acabas de ver es un contenido gratuito del curso completo de griego antiguo desde cero en academialatin.com. Si vas a academialatin.com/griego antiguo, tienes el curso con todas las lecciones publicadas, con todas las traducciones publicadas, desde, como digo, cero hasta el nivel de bachillerato, selectividad y todo eso. Así pues, no me enrollo más. Si necesitas un poquito más para seguir aprendiendo a probar griego, entonces ya sabes, lo tuyo es academialatin.com/griego antiguo.